Capítulo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les decía que esta carta está resultando súper interesante, muy interesante. Y bueno, les comentaba que las frases, las expresiones que Pablo está utilizando en estos capítulos, resulta muy importante detenernos para analizarlas, porque lo más fácil es tratar de entender a grosso modo lo que nos expresa Pablo en un capítulo, pero en cada versículo estamos viendo que está hablando Pablo de expresiones, está haciendo expresiones, palabras, incluso utiliza palabras claves para poder entender el contexto de lo que nos está expresando. Y eso a nosotros nos ayuda mucho para entender la profundidad que tiene precisamente esta carta. Recordemos que una de las características más importantes de la escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, es precisamente eso, la profundidad que hace diferencia de la comprensión simple, natural, que cualquier persona puede tener de un texto, a la comprensión que tú y yo debemos tener de ese mismo texto. Y eso te lo da precisamente el detenerte para analizar por qué Pablo está utilizando determinadas palabras o expresiones. Y esto, por supuesto, las herramientas de las cuales nos valemos resultan ser muy importantes. Así es de que, pues bueno, en el capítulo 5, al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, recordarán ustedes que se refirió al trabajo de los siervos, al trabajo que estaba desempeñando Pablo y otros que estaban con él, eh, acerca de llevar el Evangelio. Esta actividad como un ruego, fíjate bien cómo lo expresó Pablo, como un ruego, como si fuera Dios quien hiciera ese ruego para que el mundo se reconcilie con él, a través del propósito de la cruz, nada más y nada menos. Y este propósito de la cruz cumplido en las vidas de los creyentes. Y ese ruego de Dios lo constituyó precisamente este sacrificio, el sacrificio perfecto, una ofrenda perfecta, el sacrificio de expiación que tuvo ese propósito finalmente. Entonces, podemos imaginarnos a Dios rogando al mundo que se reconcilie con Él y como medio esta ofrenda hermosa, el sacrificio de su Hijo. Así es de que cuando Pablo refiere que los que tienen el llamado para proclamar el Evangelio lo hacen con la conciencia de esta gran responsabilidad, ellos se constituyen en embajadores. Nos constituimos en embajadores por la autoridad del Mesías, por la autoridad de Jesucristo, de Yeshua. Una autoridad que es representada por la obra de expiación en la cruz. Nada más y nada menos. Así de que imagínate la gran responsabilidad que podemos llegar a tener. De manera que Pablo nos está recordando que el ministerio de la reconciliación que es ejercido por quienes llevan a cabo este llamado de forma fiel y honesta sobre todo, pues tiene, entonces sí cumple el objetivo de hacerle saber a todo creyente el objetivo de recibir o el propósito de recibir el consuelo que Dios prometió a su pueblo. Un consuelo que prometió a través de los profetas. Y por ello, una vez más, se refiere al trabajo de la predicación de la palabra de Dios como colaboradores de Dios. Se describe a sí mismo y a todo que proclama el Evangelio como un colaborador de Dios. Una colaboración que implica exhortar al creyente para que no deseche la bendición de la gracia de Dios. Fíjate qué importante es esto. Es decir, para que el creyente no deje la oportunidad de recibir
el verdadero consuelo que Dios prometió para su pueblo. Hace unos momentos estábamos hablando acerca de la situación terrible que se está viviendo en todo el mundo. Una situación muy complicada, violencia, guerras, vandalismo, mucha agresividad, mucha agresión por parte de las personas, incluso de los propios creyentes. Pero aquí Pablo nos va a expresar este propósito de la cruz, este ministerio de la reconciliación que tiene el propósito precisamente de que todos recibamos este consuelo, el consuelo de Dios. Y este consuelo del que está hablando Pablo, el Señor lo prometió a través de sus profetas. Y en ese contexto es que Pablo continúa hablando de esta característica de los siervos que deberían tener para lograr ese gran objetivo en todo creyente. Dice desde el verso 1, capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, verso 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos del Señor, de Dios, del Padre, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto resulta muy, muy interesante. Pablo aquí está exponiendo la condición en que se encuentran quienes han recibido el llamado para la proclamación del Evangelio y se pone él de ejemplo al afirmar que él es un colaborador del Mesías. Él es un colaborador de Yeshua. Si Yeshua a través del sacrificio perfecto constituye este ruego, entonces todo aquel que proclama el Evangelio se constituye en colaborador de él. ¿Sí? Porque al haber recibido el ministerio de la reconciliación entre el hombre y Dios, nos convertimos en personas que trabajamos con Yeshua en ese propósito. Fíjate qué importante labor. Qué importante labor. Entonces, cuando tú estás entendiendo eso, tienes un capitán, tienes un jefe, tienes instrucciones. No te mandas por ti mismo, no puedes, no debes llevar a cabo planes como se te ocurran para cumplir ese servicio. ¿Te das cuenta de la restricción que tiene todo aquel que proclama el Evangelio de forma responsable? Entonces eso, por supuesto que esta labor de todo embajador, como lo refiere Pablo, el apóstol Pablo, desde el capítulo anterior, impone esta gran responsabilidad de entender estos límites, los límites que debemos respetar para poder ejercer ese servicio sin interferir de forma equivocada con la obra perfecta de restauración que Dios está haciendo ya en su pueblo. Al final del capítulo anterior, Pablo expresó lo siguiente, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí la palabra griega para la palabra rogase que usó Pablo en el capítulo anterior es la palabra parakaleo, parakaleo, y en el contexto de este pasaje se traduce como exhortación por imploración, una exhortación que se implora. Imagínate, pero también se traduce como consolación. De manera que en esta ocasión Pablo se va a referir al trabajo de ejercer, al trabajo quienes ejercen, quienes están recibiendo este llamado para proclamar la palabra de Dios, ejerciendo este ruego como de parte de Dios mismo, para que el creyente se reconcilie con Dios como una imploración, como implorando. Así debe ser el ministerio y el servicio que hace cualquier persona que está llevando a cabo este trabajo. Pero al mismo tiempo, este ruego tiene el propósito de hacerle saber al creyente que puede recibir la consolación que fue prometida por Dios por medio del profeta Isaías.
Es decir, en esto está el punto principal, que se logre este objetivo, que logre el propósito de el que proclama el Evangelio. Su propósito, ¿cuál es? Llegar a aquellas personas y hacerles entender que tienen esta posibilidad de recibir al Señor, de recibir la consolación, de recibir una consolación que no van a recibir en este mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos hacer para que el consuelo prometido al pueblo de Dios llegue a las vidas de los creyentes o a la vida de aquel incluso que no conoce el Evangelio? Porque ese es el propósito finalmente. Bueno, Pablo nos aconseja no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un regalo, pero puede recibirse en vano. O sea, ¿de qué manera entonces una persona puede recibir la gracia de Dios en vano? Si ya entendimos que la gracia de Dios, bajo el concepto etimológico de gracia, que en el griego es la palabra charis, recuerdan ustedes que ya lo analizamos, y esto es la influencia, se traduce como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. De esa manera se traduce la palabra gracia. Algo sobrenatural entonces. Algo que tú y yo recibimos de parte de Dios, pero de forma sobrenatural. Y es un regalo, porque no obedece a tus atributos. Entonces, lo que nos dice Pablo es que no recibamos ese regalo en vano. Y la pregunta es, ¿cómo puedes recibir en vano esa gracia? ¿Cómo es que se da? En ese sentido, Pablo también nos ilustra con su propia vida, por él mismo, la forma en que podemos evitar recibir la gracia de Dios en vano. Y esto impone, por supuesto, la necesidad de evitar ser pasivos y en su lugar corresponder de forma activa, como lo hizo en su momento el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, por favor acompáñenme a Primera de Corintios 15. Vamos a analizar qué es lo que nos dice Pablo y de esta manera podemos entender la forma en que podemos evitar que recibir la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque mucha gente puede haberla ya recibido, pero ¿cuál es la actitud? Una actitud apática de no hacer nada. De no hacer nada. Pero entonces, ¿qué estás haciendo con ese favor que Dios te dio? ¿Sí? Si efectivamente estás teniendo la oportunidad de recibir la gracia de Dios y ya está influyendo de forma sobrenatural en tu vida, estás viendo resultados, tienes que hacer algo en consecuencia. Por eso Pablo habla de no recibir la gracia de Dios en vano. Fíjate, dice 1 Corintios 15 a partir del verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjate lo que está diciendo. Soy lo que soy. Y está hablando de su condición de apóstol, de haber sido enviado. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo nos está diciendo que para que tú no recibas la gracia de Dios en vano, tiene que ser algo expuesto, que la gente vea un testimonio en ti. O sea, simplemente con tu testimonio, ¿sí? La gente va a ver que en tu vida se está cumpliendo este propósito. Entonces, es de esa manera, cuando tú con tu vida, en tu testimonio, simplemente das muestra de que no has recibido la gracia en vano, esto va a influir en los demás. Así es de que Pablo está hablando de esto. Y en este pasaje, Pablo nos confiesa que en realidad él se sintió, aquí lo que acabamos de leer, en esta primera la carta a los Corintios capítulo 15, él en un momento él se sintió indigno de que se le considerara apóstol por causa de su vida pasada.
Y es algo que es muy común en cualquier persona hoy en día, que puede llegar a pensar que no merece la misericordia y el perdón de Dios por su vida pasada, por la vida que haya tenido, sus errores, tantas cosas que hizo de forma equivocada, malas, etcétera. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo está reconociendo que fue por su gracia, fue por gracia de Dios y no por algo bueno que haya hecho. ¿Por qué? Porque si ese sería el caso, como el caso de Pablo, él mismo lo está diciendo. Yo perseguí a los seguidores de Jesucristo, los encarcelaba. O sea, tú puedes verte, si tú consideras que en un momento dado Dios no te puede perdonar lo que has hecho, pues tú puedes verte en el espejo de Pablo y ver lo que sucedió con Pablo. Porque, ¿qué sucedió con Pablo? Pablo fue transformado de forma sobrenatural. Y eso es lo que hace la verdadera gracia de Dios. Y el testimonio de Pablo debe ser un testimonio para ti, para mí, para todo aquel que duda que pueda ser perdonado por Dios. Este es el mensaje de las buenas nuevas. El testimonio de vidas de hombres y mujeres que a través de la historia han sido parte fundamental en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en ellos ha influido de tal manera que su testimonio ha sido clave para muchos, para muchos. Y Pablo se está poniendo de ejemplo a sí mismo diciendo, yo no me decía esto y sin embargo fue por su gracia. Dice, no por mí, sino por la gracia de Dios. Y al mismo tiempo reconoce que fue por la gracia del Señor que él se había convertido en un enviado del Mesías para llevar a cabo una gran labor. Y al mismo tiempo reconoce también que por supuesto eso de ninguna manera obedeció a sus propios méritos. Muchas veces al hablar de Pablo, en ocasiones se hace referencia a la preparación que él tuvo, porque sí, efectivamente fue un hombre muy culto, se le consideraba un rabino, era un hombre muy letrado, muy estudioso, etc. Pero todo eso lo tuvo por basura. Fue transformado totalmente en su entendimiento y en su conocimiento de Dios. Y por eso él mismo lo dice, no por mí, sino por su gracia. Soy lo que soy, pero no por mí, sino por su gracia. Y esa obra de misericordia en su vida, Pablo la atribuyó precisamente a la misericordia de Dios, a su gracia que él recibió, y que al haberla recibido, él actuó en consecuencia entonces, a fin de que la gracia de Dios en él no haya sido en vano. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si tú estás consciente de que has recibido la gracia de Dios, entonces actúa en consecuencia. Da testimonio de que has recibido la gracia de Dios. Esto significa que tú y yo podemos evitar recibir la gracia de Dios en vano, si es que actuamos en consecuencia y trabajando en el propósito por el que Dios nos ha dado ese hermoso regalo. Y bueno, la forma más fácil de hacerlo es ¿cómo? Primeramente con tu testimonio, por supuesto, eso es fundamental. Y después transmitiendo a otros lo que hemos recibido acerca de este gran consuelo para su pueblo. Porque cuando tú entiendes esto, imagínate una vez más, imagínate el consuelo que recibió Pablo. Pablo él sabía que merecía la muerte cuando él se dio cuenta y se le reveló Jesucristo en su camino a Damasco. Él entendió perfectamente todo el mal que había hecho anteriormente y él se sentía que merecía la muerte realmente. Sin embargo, entendió el propósito por el cual Dios lo transformó. Dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y aquí ya va a citar la profecía. Está citando a los profetas el apóstol Pablo. En tiempo aceptable te he oído
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He ahí, aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de tu salvación? Hoy. Pablo citó la profecía de Isaías y resulta de suma importancia entender el contexto de dicha profecía para comprender esta labor de Yeshua, quien está congregando. Él es el que está congregando a Israel. Y por otro lado, la labor de quienes ejercen el ministerio de la reconciliación. Una colaboración en la que debe haber una armonía para que la consolación del pueblo entonces sea cumplida. Hace un momento yo les mencionaba estos límites que debe tener un siervo de Dios, que no puede considerar que por haber recibido un ministerio, por estar ejerciendo un ministerio, tiene absoluta libertad para hacer lo que se le ocurra. No es posible, porque tienes instrucciones específicas que cumplir y propósitos. Todo lo que tú hagas debe alcanzar un objetivo ya establecido. No son cosas nuevas. No vas a descubrir el hilo negro. No vas a descubrir estrategias súper maravillosas, diferentes, como para hacer puede cumplir este objetivo. Tú estás sometido a instrucciones ya específicas. Muchas veces se piensa eso, se piensa que está justificado que los ministros de hoy en día, los pastores, como le llames, líderes, etcétera, están justificados para llevar a cabo muchas cosas con tal de expandir el evangelio, ¿no? Alcanzar a miles. ¿Realmente es así? Porque vamos a ver que realmente no es así. Pablo está hablando específicamente de un sometimiento tal que su propósito, todo lo que él hizo, fue muy específico y concreto en base a instrucciones recibidas. ¿Cuáles fueron estas instrucciones? Pablo las tomó de Moisés, Pablo las tomó de los profetas y Pablo las tomó del propio Jesucristo, del propio Mesías. No es cierto entonces que aquel que proclama el evangelio esté justificado para andar haciendo una y otra cosa. El propósito es muy limitado. Debe cumplir con una armonía. Esa armonía va comandada por tu jefe y tu jefe es Yeshua. Para que entonces los objetivos sean cumplidos y no cada quien quiera cumplir objetivos distintos. Eso no es cierto. Pues tú tienes el ministerio de tal. Y tú tienes el ministerio de aquello. Es un servicio, es un solo servicio. Isaías capítulo 49, acompáñenme en sus Biblias, por favor. A Isaías capítulo 49, a partir del verso 5, dice: Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por el Señor, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Aquí, como vemos, el profeta está describiendo esta labor del Mesías de Israel, y esto es una referencia a la labor que está llevando a cabo Yeshua en el cumplimiento de dicha profecía. Yeshua fue puesto por luz a las naciones y por quien el mundo tiene salvación. Y la profecía enseguida refiere
a la nación de Israel, que es escuchada, por otro lado, por Dios, va a recibir la salvación. Y es aquí en donde Pablo está enfocándose en este versículo. Pablo se enfoca en la necesidad de recibir la gracia de Dios y que ese regalo cumpla su propósito, porque el día de la salvación que fue anunciada por el profeta Isaías es justamente hoy, en tu vida y en mi vida. Fíjate qué importante es entender estas palabras de Pablo en el contexto de esta profecía. De ahí la importancia de la labor del ministerio de la reconciliación, que es ejercido por los que proclaman el Evangelio, y por otro lado, la necesidad de que el creyente entonces comprenda que Yeshua es el único medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Estamos hablando de la salvación eterna. ¿Ok? Porque esa comprensión debe llevar al creyente a una convicción plena de haber muerto a una vida sin esperanza. ¿Ok? A la muerte en un momento dado en el Mesías. ¿Por qué? Porque la muerte en el Mesías es para resucitar a una vida de esperanza. Una vida que dedicamos a aquel que nos salvó. Así es de que, una vez más, si tú estás escuchando este mensaje y consideras que muy difícil que Dios pueda perdonar tus pecados, piensa en esto. Dios ofreció a su Hijo en el sacrificio de la cruz precisamente para tan gran pecado en el mundo. Así de grande fue su amor por ti. Así es de que no dudes de asirte de esta ofrenda que Dios hizo a través de la cruz del Hijo, y en consecuencia, por supuesto, decide cambiar tu vida, porque no puedes continuar con la misma muerte. Que ya moriste, decides cambiar, decide dejar esa vida, morir a esa vida para que entonces vivas en él, una vida nueva, una vida en restauración, ¿sí? Que poco a poco va hacia la perfección. Aquí vamos a lo que se refirió Pablo al afirmar que el día de la salvación es hoy para todos, para todo aquel que quiera. Sí, aquel que quiera venir al Señor y cambiar sus vidas. Porque el que recibe la salvación es el Israel de Dios. Se está constituyendo en el Israel de Dios. El Israel que está congregándole al Señor, como dijo el profeta. Dice el verso 8 de la misma profecía. Isaías 49. Así dijo el Señor. En tiempo aceptable te oí. Aquí está mencionado lo que está mencionado Pablo. Y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos en la tierra de Sinim. Así es que Pablo está hablando de esta consolación. Esta consolación que en un momento dado tú puedes recibir hoy precisamente. Pero para ello, tú tienes que entender que tu vida debe cambiar. Esto, por supuesto, obedece a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Este gran regalo de recibir esta gran influencia. No va a ser un cambio por ti mismo, por tus propias fuerzas, porque esto sería imposible. Esto es obra de Dios a través de su Espíritu. Esto es
la gracia del Señor. Dice el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate bien cómo va avanzando el apóstol Pablo acerca de su ministerio, de la forma en que debe ser ejercido. Y ya está hablando de esta gran responsabilidad de no dar tropiezo, para que el ministerio, esto que no es propio del que proclama el Evangelio, no sea vituperado. ¿Por qué? Por el temor, precisamente, por el temor a Dios, porque ese servicio es un servicio que viene derivado del Mesías. Si somos colaboradores de Él, si nos decimos colaboradores de Él. Entonces, aquí la gran responsabilidad. Una vez más, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nuestro servicio no sea vituperado. Este es el gran compromiso de todo siervo de Dios, comprometido para que el ministerio de la reconciliación que le ha sido encomendado cumpla entonces su propósito. Y Pablo aquí está hablando de la conducta de los siervos ya literalmente. Aquellos que deben tener vidas totalmente acordes a lo que predican, conforme a la palabra de Dios, por supuesto. Porque hay muchos que predican y que en sus predicaciones nunca abren la palabra de Dios. Se pasan hablando de, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no hablan la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios. Entonces, en esos casos no aplica esto. Pero aquí Pablo está hablando de aquellos que sí, efectivamente, están comprometidos a predicar la palabra de Dios. Y está hablando de la conducta de los siervos, ¿sí? Aquellos que deben tener vidas totalmente acordes a lo que predican conforme a la palabra de Dios. Y fíjense otra versión, cómo lo expresa. Este versículo 3. Dice, nosotros nos comportamos siempre de tal manera que nadie se escandalice ni critique nuestro servicio. Esto significa que para que el ministerio de cualquier siervo no sea vituperado, para que un ministerio no sea censurado, desacreditado, el comportamiento entonces del siervo debe ser correcto. No debe dar lugar a tropiezo, como lo leemos en la Reina Valera. Lo cual, esto resulta por supuesto muy interesante, ya que la palabra griego para tropiezo, la palabra griega, es proskope, que se traduce como ocasión de pecado. O sea, entonces lo que podríamos leer es, nosotros nos comportamos siempre de tal manera que no provoquemos que los congregantes pequen. Porque cuando pecan, los congregantes, los que nos escuchan, entonces es vituperado el servicio. Esto es muy común. Esto es muy común cuando las personas cometen algún error, se equivocan, cometen algún pecado, etc. Lo primero que piensan es, y está estudiando con fulano, o con fulano, está en tal ministerio, esa persona. Ve lo que hicieron, ve qué fue lo que hizo y está en tal lugar. Entonces ese es un problema serio, ¿por qué? Porque no en todas las ocasiones puede ser así. Pero en ocasiones sí. Y aquí Pablo está refiriéndose en los casos muy específicos cuando el ministro, el siervo, lleva a cabo conductas que generan de forma directa pecado. Provocan pecado en las personas. Que ellos pequen, que lleven a cabo actos que en un momento
son ocasiones de pecado, como es la traducción, para tropiezo. Esto significa que esta conducta de un mal siervo que puede llevar a cabo, en el sentido de la palabra, tropiezo, puede llegar al grado de que un creyente cometa pecado. ¿De qué manera podría hacer esto? Bueno, existen muchas circunstancias en las que la falta de atención a la forma de llevar un ministerio puede generar pecado, pero tiene que ser de manera directa para que lo puedas entender, para que se adjudique al siervo, porque de otra manera no tendría sentido, ¿no? Pues como el siervo no es culpa, no va a tener la culpa de todas las cosas terribles que de repente hace la gente, no. Hay casos en que de manera directa sí se liga, sí nosotros lo identificamos como una responsabilidad por parte del siervo. ¿Okay? Por ejemplo, Pablo le escribió a Timoteo acerca de las viudas, le dio un consejo, que las viudas deben ser apoyadas por la congregación. Eso lo vemos, por supuesto, desde la Torá. Los mandamientos que recibió Moisés son claros, son precisos con relación a la ayuda a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Y en el caso de Pablo, en este caso a Timoteo, le da un consejo específico con relación a las viudas. ¿Sí? Pero le dice, a determinadas viudas no deben ayudar la congregación, no debe ser apoyadas de cierta forma. Y esto de alguna manera nos indica que el ser responsable con la forma de establecer las reglas, ¿sí?, de ayuda conforme a los propósitos correctos. Es decir, Pablo aquí va a dar una instrucción muy específica a Timoteo y le va a decir en qué caso, en qué circunstancias se debe dar la ayuda y en qué circunstancias no se debe dar ayuda, a pesar de que estamos hablando de viudas, no y en otro caso. Fíjate, 1 Timoteo capítulo 5, verso 9. Vamos a ver el consejo específico, son instrucciones que le va a dar a Timoteo. Y aquí nos vamos a dar cuenta de qué manera el error o la falta de atención o de observancia a estas instrucciones, por supuesto que van a generar pecado. Pueden generar pecado de forma directa, que atañe al siervo por haber hecho malas cosas. Vamos a leer, dice 1 Timoteo 5, verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. Fíjate, aquí van instrucciones específicas. Solo este tipo de viudas. La lista de ayuda. No menor de 70 años. Que haya sido esposa de un solo marido. Porque hay viudas que tuvieron dos esposos o dos hombres, en fin, tienen hijos de diferentes esposos. Aquí no. Pablo se está refiriendo a viudas que hayan tenido un solo marido. Que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, si ha sido, en un momento dado, ha recibido en su casa a quienes enseñan o proclaman el evangelio, etc. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí están los requisitos, empezando por la edad de las viudas que debían estar en la lista en que la congregación debía apoyarles. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, quieren casarse. Aquí está hablando Pablo de el
el asunto ideal para una viuda. Una viuda, una mujer que ya tuvo su esposo, tuvo hijos, etcétera, si se queda viuda, ¿qué es lo mejor? La escritura no le prohíbe volverse a casar, pero aquí Pablo está hablando de lo mejor. ¿Por qué? Porque habla de un aspecto de mayor virtud. Por eso él menciona a Cristo, dice, se rebelan contra el Mesías, quieren casarse. Fíjate qué importante es esto. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Verso 13. Y también aprenden a ser ociosas. Claro, en el momento que ya están recibiendo un sustento, ya no, teniendo ocasión o fuerzas todavía para trabajar, ya no lo hacen. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Bueno, dice el verso 14. Quiero, pues, que las viudas jóvenes, fíjate bien lo que está diciendo, se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es mejor que se casen y que no se anden quemando. Y que críen hijos, etc. O sea, ¿qué está diciendo? No tiene por qué ser en un momento dado carga para la iglesia. Si tiene ocasión, la posibilidad de volverse a casar, que se case para que su marido sea la que la sustenta. ¿Perdón? Que se ocupen, exacto, sí. Verso 15, porque ya algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Fíjate, aquí ya está hablando de familias que en el entorno de la familia hay alguna viuda y que no tenga, que sea difícil su sustento, la familia es responsable de esa viuda. Fíjate qué importante es esto. Dice verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. No que no sean viudas las otras, sino que son viudas en el sentido de que necesitan, de que no tienen más que la iglesia y al Señor. Y es el Señor quien a través de la iglesia les sustenta a estas que tienen todas estas características, y dice mayor de 70 años. Entonces aquí nos encontramos con una serie de instrucciones muy específicas que está dando Pablo. Estas instrucciones que recibió Timoteo establecen parámetros que obedecen precisamente a propósitos divinos, por los que Dios estableció el mandamiento para ayudar a las viudas del pueblo. Sin embargo, vemos que Pablo le dio instrucciones a Timoteo que no alteran la esencia del mandamiento original de la Torá, sino que establecen límites, y esto es muy importante entenderlo. Establecen límites al hablar de cierto tipo de viudas, ¿sí? Que no deberían ser mantenidas por la congregación. Y en esas instrucciones, Pablo advierte que de no seguir esas reglas en el servicio, fíjate bien, el ministerio podría ser vituperado. Y se refiere en este caso específico a mujeres que podían andar en chismes. Imagínate que este tipo de mujeres, a pesar de ser viudas que andaban en este tipo de problemas, de andar llevando de aquí para allá, o andar de casa en casa, etcétera, etcétera, estuvieran recibiendo aún así la ayuda de la congregación. Imagínate qué problema. Entonces, la misma congregación o otros estuvieran vituperando el servicio de aquel que está permitiendo esta situación. De eso estamos hablando. Casos muy específicos en los que el siervo sí es responsable por no hacer las cosas conforme han sido establecidas desde la Torah. ¿Ok? Así es de que
¿Qué debería hacer un siervo para evitar entonces que los creyentes tropiecen y que dichos tropiezos sean la causa de que sea desacreditado su ministerio? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, la solución es muy simple, amigos. Hay que seguir el único manual operativo bíblico que contiene los lineamientos para no fallar. Hay que seguir el ejemplo de los apóstoles. Aquí está en la Biblia. Porque ellos establecieron congregaciones, muchas congregaciones, y no en base a sus propios proyectos, sino poniendo por fundamento la doctrina de Yeshua, la cual nos remite a Moisés y a los profetas. Toda una enseñanza en la que está contemplada la dinámica en que debe desarrollarse un ministerio. Recordemos cómo fue que el propio Moisés recibió consejo de su suegro. De ahí nacen aquellos que iban a ser jueces en la nación, para ayudarle a Moisés a aconsejar a la congregación, a enseñarles la Torá, etcétera, etcétera. Y en estos varones estaría, por supuesto, obrando el Espíritu de Dios. Entonces, desde entonces, vemos cómo es que debía desempeñarse el trabajo de la colaboración de este ministerio de reconciliación. Así es de que no podemos, hoy en día, sería ridículo, absurdo, que hoy en día, de repente, anden los ministros, los siervos, queriendo como que inventarse dinámicas, estrategias muy sofisticadas, muy alegres, muy como para... Se pueden equivocar y créanme, se han equivocado y los resultados son lamentables, son frustrantes para ellos mismos. ¿Por qué? Porque al rato ellos mismos se creen que ese era el propósito divino. No era el propósito divino. Los propósitos divinos en la forma de llevar una congregación ya están establecidos. No vamos a descubrir el hilo negro. Es tan simple. ¿Quieres tener una congregación física? Bueno, hay reglas. Hay reglas para ello. ¿Quieres llevar a cabo la proclamación del Evangelio? También hay reglas. Aunque sea de forma virtual, también hay reglas, por supuesto. ¿Y cuál es la principal? No te andes inventando cosas que no tengan que ver con el Evangelio. Recordemos que en los capítulos anteriores entendimos, cuando Pablo habla de su ministerio, en realidad está hablando del servicio que desempeña, pero que ese servicio se ha enfocado en la proclamación del Evangelio de Yeshua. Por lo que Pablo no está hablando de una defensa de su ministerio, sino de la defensa del Evangelio propio del Mesías. Es así como debes hacerlo tú. No te desgastes, no te pelees con la gente pretendiendo defender tu ministerio, porque no es tuyo para empezar. Es tuyo si son tus proyectos propios. Bueno, eso es otra cosa. Pues sí, defiéndelo y te vas a frustrar. Pero si lo que has hecho es proclamar el Evangelio de forma simple, sencilla, queriendo alcanzar el objetivo primordial, hacerle entender a las personas que el día de hoy es la ocasión oportuna para su salvación, porque ese es el propósito de la proclamación del Evangelio y no otro, pues no tienes ningún problema. No tienes ningún problema. No tienes nada que defender. Si acaso hay algo que defender, si has hecho esto, entonces lo que estás haciendo es defender el Evangelio de Jesucristo. Eso sí, con tu propia vida. Y en ese contexto de no dar ocasión de tropiezo a los creyentes, para que un servicio no fuera censurado,
para que no fuera vituperado, que Pablo entonces va a expresar los atributos que, por el contrario, al ser ejercidos por un buen siervo, le recomiendan. Estos atributos al propio siervo le recomiendan como si fueran cartas de recomendación firmadas por Dios mismo, cual embajador de su palabra. Dice verso 4 de 2 Corintios 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Un ministro de Dios, aquel que está dispuesto a ejercer el ministerio de la reconciliación, es aquel que ha sido provisto de mucha paciencia. Y al ser un don, por supuesto que tiene que ver con un atributo adquirido. La palabra paciencia que se utiliza en este pasaje es la palabra hupomoné. Hupomoné, que se traduce como resistencia o como aguante alegre. Un aguante alegre. Perseverar también. En términos comunes, la paciencia se refiere a la pasividad. Hablando de términos comunes, a una pasividad que es la habilidad de como que de sentarse y esperar a que sucedan las cosas, ¿no? Simplemente. Sin embargo, ese no es el concepto de paciencia bíblico del que está hablando Pablo. Porque en el concepto original usado aquí, nos indica que este tipo de paciencia, al ser sobrenatural y no propio de quien vive en la carne, cumple el objetivo de brindar un servicio que va a soportar las tribulaciones que en su momento sufrió el apóstol Pablo. Una paciencia alegre. Pablo está hablando de una paciencia como una actitud de soportar activamente en lugar de esperar pasivamente. Fíjate qué importante. Es soportar activamente en lugar de esperar pasivamente. Como ya lo vimos, la palabra griega para paciencia describe la capacidad de soportar las cosas incluso con una actitud alegre, incluso en la tribulación. De manera que esa paciencia con la que son dotados los siervos, en los términos del concepto original de la palabra, debe proveer a estos siervos de una fortaleza necesaria para desempeñar su servicio, incluso en las tribulaciones, en necesidades y en las angustias. Entonces podemos entender un poco mejor las palabras de Pablo que Pablo usó y que había expresado cuando las personas que reciben la enseñanza oran por los siervos, cuando ustedes oran por nosotros. Y esto Pablo lo consideró como el mejor regalo que un siervo puede recibir de los hermanos. Dijo Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, fíjate bien lo que dice, cómo lo dice, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también con vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así es de que imagínate qué importante, una vez más, es que en esta colaboración que ejercemos con Yeshua, el trabajo fundamental, toral, indispensable, que constituye la cooperación que ustedes tienen con nosotros a través de la oración. Amén.
Señor bendito, gracias por este tiempo que nos das, la oportunidad de compartir tu palabra, de meditar un tiempo más con nuestros hermanos en la fe acerca de esta gran enseñanza del apóstol Pablo, tu siervo, Señor, un siervo ejemplar de quien nosotros aprendemos muchas cosas en relación a esta gran humildad, a esta gran entrega, a su pasión, pero sobre todo, Señor, que en todo momento te ha dado la gloria a ti. Y te sigue dando la gloria a través de su enseñanza, a través de todos estos siervos, de todos estos años y siglos en los que se ha desempeñado este gran ministerio de la reconciliación. Bendito Rey. Gracias, Padre Santo, por esta gran labor que nos permites llevar a cabo y en la cual nosotros nos honramos de ser colaboradores del Cristo, de tu Mesías. Amén.